¿Qué tal amigos y amigas de Efecto Cementero? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Café Cementero. Hoy un café, no será expreso, no le voy a mentir, como en otras ocasiones donde, claro, pensamos que la conversación va a ser digna del entretiempo de 15 minutos, como es el motivo, ¿no?, de este programa y por qué nace también con ese nombre. Y claro, después terminamos en pandemia hablando entre una hora, hora y media junto también a los demás que somos parte de Efecto Cementero. Saludarlo a ellos, a Alejandro, a Víctor, a Pablo, que junto a que les habla Norberto Zamora, hacemos Efecto Cementero y la gracia de volver a esto es precisamente volver a reencontrarnos con lo que es la comunidad de Unión La Calera y les tengo una sorpresa. No les daré nombre aún, porque la gracia es que ustedes se queden conmigo un ratito y lo pueden escuchar, aunque lo más probable es que con las horas de esto ya en el aire, ya que esté arriba en las plataformas digitales, en Spotify o en YouTube, lo más probable que la gente de marketing ya haya titulado con el nombre de nuestra visita, de nuestro invitado especial, esta transmisión. Es una celebración, es un homenaje también, un programa especial, una edición especial pensada en el aniversario número 15 del ascenso del año 2010, el cual para todos sin duda es algo muy recordado por la espera que tuvo para algunos que llevaban mucho tiempo con el club pasando en distintas divisiones y creo que, bueno, para uno que lleva 12 años yendo al estadio también fue algo sensacional. Creo que ese estadio, verlo lleno, sin duda nos hace recordar grandes momentos donde contábamos con nuestra insignia histórica y donde también la relación desde para con el club, como con sus protagonistas, los jugadores y entrenador, era totalmente diferente. Y bien, aquí estamos entonces ahora con un invitado que teníamos para esta jornada en este formato podcast que estamos haciendo de Café Cementero, que ya lo decíamos, está pensado de cara a este aniversario, un nuevo aniversario del ascenso de Unión La Calera del año 2010. Y qué mejor que estar con uno de sus protagonistas, a quien me complace en presentar, siempre lo digo, un referente, un ídolo y compañero de trabajo inclusive, así que me siento un privilegiado de poder darle la bienvenida y agradecido que haya aceptado estar con nosotros a Mario Berríos Jara. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, pero claro, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchen en diferido. Te saludamos obviamente de Efecto Cementero, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿cómo estás? Yo también muy contento de estar compartiendo con ustedes, con los amigos de Efecto Cementero que siempre están pendientes de todas las fechas importantes de Unión La Calera y de todo el andamiar del equipo, así que contento de estar compartiendo con ustedes po, en esta fecha importante. Hace rato no nos encontramos en estas fechas, habíamos estado nosotros parados ahí el año 2024 con este tipo de actividades y quiero ir de inmediato a una pregunta que me nace ahora mientras estamos grabando. Yo lo decía recién al inicio del programa, lo estamos grabando en la jornada nocturna del día 4 de diciembre. ¿Cómo fue hace 15 años? ¿En qué está la noche del 4 de diciembre del 2010? ¿Cómo la vivieron? Ahí ya se vivía también todo lo que era el boom por la entrada en esa semana. Sí, a nosotros nos llegaba información al hotel que había mucha gente desde ya en la semana comprando entrada, tratando de poder tener el ticket para asegurar la presencia en el partido que iba a ser la culminación de un muy buen año y donde nosotros teníamos la posibilidad primera de poder conseguir algo tan importante para el club y para la ciudad. Entonces, eh, trataron de abstraernos un poco de ese tema, que nos preocupáramos solamente de lo que teníamos que hacer al otro día y no nos preocupáramos tanto del entorno, pero era muy difícil porque la mayoría de nosotros vivía en Calera, si no en Calera era en La Cruz, entonces nuestras familias estaban acá, amigos que estaban acá y todo el mundo se nos informaba de todas formas que había un ambiente de locura para poder recibirnos y en algún momento nos comentaron que iba a haber una caravana esperándonos ya a la entrada de la carretera, lo cual nosotros dijimos que iba a ser un poco complicado, no nos esperábamos tanto, pero sí que iba a haber harta gente en el estadio, eso lo sabíamos desde un principio.
Así que eso fue más o menos el tema de la noche anterior. Bueno, la concentración clásica, ahí estuvimos en Viña, ¿Con cenando, quién te tocó compartiendo con los compartir? compañeros, hablando mucho. ¿Cómo? ¿Con quién te tocó compartir concentración esa vez? ¿Sabéis qué, Beto? No, no, te mentiría si me acordara. Tengo tantas concentraciones con Unión La Calera que aquella noche no. Yo creería que esa noche concentré con el Nico Suárez. Estoy casi, casi Perfecto. seguro. Con el Nico Suárez. Ahí, bueno, ustedes salen abrazados juntos en la foto que queda para la historia ese día del partido ante Lota Schwager ahí en esa formación. Y la idea de esta entrevista también es no solo hacerle un cariñito a aquellos que quizás se reencontraron con el fútbol de honor, con ese partido, o sea, que estuvieron esos 25 años de espera, sino que también es reencantar y enseñarle o más bien crear esa identidad con los más jóvenes, que quizás hoy conocen de ese 2010 solo por fotografía, por videos. Allí yo creo, y es muy interesante lo que pasa contigo, porque también la gracia de esta entrevista es porque se da un caso muy particular que tú arrancas el año 2010 en un equipo que estaba en primera división y que termina en la liguilla, como es el caso de Santiago Morning, y llega aquí a esta Unión La Calera. ¿Cómo se da esa llegada en ese periodo? Porque igual tú llegas a un equipo que, que se empezó a armar con bastante tiempo, digamos, al inicio de año. Sí, pues a mí me habían manifestado que el equipo, en el momento que surge la posibilidad de yo llegar, a mí me habían dicho que ya el equipo estaba armado, que era muy difícil que se pudiera concretar, primero porque el presupuesto ya estaba agotado, y segundo porque la posición en la que yo juego ya estaba cubierta. O sea, habían un par de muchachos de casa, en ese tiempo estaba Jesús Pino, y había uno que otro que también era de los juveniles y los tres más grandes ya estaban. O sea, estaba Lugo, contratado hace rato, estaba Nico Suárez y estaba Boris Aravena. Entonces ya había más o menos, estaba bien poblado de centrales y habían algunos jugadores que también incluso podían actuar, hacer una doble función. Carioca se podía de repente, si que hubiera algún problema, se podía echar atrás y alguien más que se me puede pasar. Entonces era complicado, pero pasó una semana y siguieron los partidos amistosos preparatorios de Unión La Calera y me vuelven a contactar porque Emiliano vuelve a manifestar de que tenía algo de duda ahí, que necesitaba otras características de central, que si bien tenía hartos, pero quería buscar otra característica, un jugador, un central que tuviera otra forma de jugar y en esa yo calzaba. Entonces ahí se abrió un poquito más la posibilidad de venir, volvieron a hablar conmigo y bueno, hubieron un par de gestiones y se pudo concretar. Pues está un poco tarde, fue terminando ya la pretemporada, yo creo que llegué, creo que si no me equivoco fueron 10 días o una semana antes del primer partido del debut con Copiapó, que fue en Limache, porque algo pasaba en el estadio, no se podía jugar en el Nicolás Chaguán y se jugó en Limache. Entonces llegué como 10 días o 8 días antes de ese partido. Así se gestó más o menos la llegada. Fue al final y estuve a punto de ir citado de inmediato, apenas llegué. Eso es lo increíble y ahí quería ya metiéndonos de lleno a la pelota porque también, bueno, se sabe tus conocimientos tácticos también que ha sido parte también de ir perfeccionándolo, incluso después de dejar de estar en la actividad de jugando. Allí los primeros partidos ya tenían, no voy a decir una mística importante porque es muy pronto, obviamente la pregunta típica de en qué partido ustedes ya sentían que podía hacerlo viene más adelante, pero quiero quedarme con esos primeros partidos porque tenían una tarea que el formato era distinta, era raro, con fases zonales donde se iban a enfrentar cuatro veces a los equipos, dos veces de local, dos veces en condición de visita. ¿Eso cómo lo tomaron? ¿Tenía una cierta planificación el saber jugar con ese ida y vuelta? Porque, bien lo dices tú, se juega ese partido en Limache, donde también viajó mucha gente. Ahí uno recuerda esas galerías de Mecanos, las más altas también, esas del Ángel Sí. Navarrete Candia. ¿Cómo lo tomaron esos primeros partidos de este nuevo formato que iba a tener el fútbol de ascenso? No, para mí fue súper extraño. Yo venía de jugar en.
en primera toda mi carrera y no habíamos tenido la posibilidad de tener un torneo de esa forma. Había que adaptarse rápido, habían varios jugadores que también venían incluso el cambio era drástico para la categoría en la B. Entonces había que adaptarse rápido. Esto se sabía desde un principio, así que los 2 meses de preparación que tuvo el plantel, que hizo una buena pretemporada, hizo muchos partidos amistosos, eso ya estaba en la planificación de Emiliano y de su cuerpo técnico. Entonces era constante que estuvieran repitiendo ese tema, que íbamos a tener que tener estrategia, que el plantel no podía cortarse porque iba a necesitar a todos los jugadores, porque iban a haber muchos partidos y iba a tener que tener variantes y algunas alternativas para poder jugar, es como dices tú, 4 veces con el mismo rival durante el año. No plantear los mismos partidos, no ocupar las mismas fórmulas y yo creo que por ahí también ayudó mucho a tener buenos resultados de visita con el rivales que nosotros pudimos doblegarlo bien siempre de local, que era donde nosotros nos hicimos más fuertes. De allí esa localidad fuerte, que también incluso se llevó a Copa Chile en esa temporada. Claro, ahí parte con ese partido que mencionábamos de la segunda fecha con Deportes Copiapó, y allí después viene digamos, una gira al norte, que primera parte la recuerdo mucho porque pudimos, bueno, ahí en ese entonces tenía esas fechas de vacación mi familia, y la idea fue como, lleguemos hasta el extremo norte del país. Vamos a ver con Arica y luego bajamos a Antofagasta, que era tercera y cuarta fecha, y ahí se da un partido que, ahí te lo digo, ahí uno no se ilusionaba con ascender, pero ahí veía que un equipo era muy, muy potente cuando le marcan un 5-1 a Arica ya en la despedida casi del Carlos Ditborn antiguo, donde yo recuerdo que ahí uno ya escuchaba clavito, la pizarra, porque de verdad fue un 5-1 donde ellos pudieron empatar incluso con un penal de Guayquipán. ¿Cómo lo vivieron sobre todo esa gira? Porque además después viene el partido con Antofagasta, que es un partido de 2 días. O sea, hay un corte de luz, recuerdo, en el regional, y había que jugarlo al otro día a las 12. Nosotros nos quedamos allí y eso ya cambiaba la logística. ¿Cómo fue esa primera gira al norte del 2010? Sí, pero ahí tú me estás hablando del inicio del torneo, ¿no? 2010. Claro, Eso ocurrió en el inicio del torneo. Yo lamentablemente no pude participar. Si tú no recuerdas, Beto, yo al tercer día de entrenamiento, al llegar, firmar mi contrato, me lesioné. Yo me corté el ligamento de la rodilla claro. y quedé descartado de inmediato. Yo incluso si no me equivoco, fui recién operado a ver el partido de Limache, con muleta y todo eso. Fue súper complicado. Antes de abordar eso que me estás preguntando, lo de la gira al norte, que yo lo tuve que ver, vivenciar, no me recuerdo si fue por radio, porque en ese momento no se transmitían todos los partidos. Entonces no me acuerdo si alguno lo pude ver y alguno lo escuché. Pero claramente el equipo desde un principio se notó el trabajo inicial, que hubo una buena preparación antes del torneo. Había un equipo muy afiatado. Yo cuando llegué hice la primera práctica de fútbol y me tocó enfrentar al equipo titular. Me di cuenta de inmediato que tenían un esquema, una forma de jugar. Estaba un equipo muy cohesionado para hacer las primeras fechas. Entonces, y era muy sólido, era un equipo firme, era un equipo contundente. Entonces, bueno, me ocurre esto y después se empezaron a dar los resultados positivos, tanto de local como de visita, lo que dices tú de esta gira al norte, que fue una victoria muy importante contra un equipo que es un equipo pesado, Arica. No es fácil ir a sacar un buen resultado allá. Y cuando tú vas viendo que el equipo funciona de esa forma, lo único que te queda es tratar en el caso personal, de recuperarme pronto, porque yo me quería subir al barco luego. Yo quería ser partícipe de eso, porque yo veía que esto iba a pintar para bien y yo quería ser un protagonista del tema. Así que eso yo creo que también fue transmitido a los otros jugadores, a los que a lo mejor no estaban tan considerados, que estaban en la banca o que no iban citados, veían que el equipo funcionaba tan bien y todos querían subirse y había una competencia importante durante la semana en eso. Y eso hacía que el nivel del equipo mejorara, porque los que estaban dentro no querían bajarse de ahí, y los que estábamos fuera, que algunos recuperándonos, otros tratando de tener alguna posibilidad, se mataban en la semana para poder estar dentro de la nómina, viajar y parecer, aunque sea partícipe de algunos minutos de ese equipo.
Yo creo que esa fue la mayor eh, importancia que logró tener el equipo en un principio para poder ir tomando cuerpo y fuerza para asumir un campeonato que iba a ser durísimo. Muy duro y también obviamente muy largo con esa postemporada que se viene después. Y allí pensando, que lo mencionaba recién, yo creo que también la forma táctica que tenía de jugar Emiliano Astorga, creo que también aumentaba las posibilidades de, no sé si la rotación, pero sí de la competencia, porque a veces eran tres centrales los que iban, o a veces los cuatro de atrás, según si se daban ciertas suspensiones o no, tenían similitud, entonces habían partidos que ocupaban entre de dos a tres o cuatro incluso defensores de ese estilo, que Nico Suárez, Boris, tuvo el trabajo de Hugo. Entonces ahí la competencia muy, muy intensa. Yo te quería preguntar, porque claro, lo recordamos, ese partido ahí en Limache, llegas, o sea, casi del postoperatorio tuyo fue ese partido en condición de local. Allí, ¿cuánto tiempo pasa y aproximadamente en qué fecha ya tú puedes hacer, volver como al trabajo con balón y ya estando parte de las citaciones? A ver, esto fue, si no me equivoco, fue en febrero, terminando febrero. Mira, si no me equivoco, fue como 4 o 5 días antes del terremoto Sí, del 2010. Porque me acuerdo que me pilló el terremoto en Santiago, yo estaba visitando a mi familia fin de semana y yo estaba recién operado, estaba con las muletas y todo, salí con la bota. Entonces, 27F, claro, terminando febrero, 20 de febrero puede haber sido. Yo creo que, a ver, marzo, en abril, terminando abril, yo comencé a lo mejor a trotar un poquito. Después de 2 meses pude empezar a hacer algo de trabajo un poco más físico. Bajarme de la bicicleta y empezar a ir al pasto y entrenar un poco con mis compañeros, algo muy diferenciado, pero recién después de 2 meses. Y yo tuve una recuperación muy rápida. Creo que, bueno, uno se empieza a impacientar y querer empezar a participar. Y yo creo que al tercer mes empecé no a hacer las prácticas de fútbol, pero ya a hacer los trabajos técnicos, golpe de balón y me empecé a incorporar al equipo. Y en algún momento Emiliano conversó conmigo y me dijo cómo me sentía. Probamos en alguna práctica de fútbol y si ya había hecho las pruebas, había pasado los exámenes médicos donde el médico me daba un alta para poder hacer un fútbol de entrenamiento. Y él me dijo, bueno, yo confío en ti, yo sé que, bueno, confío en los médicos y sé que tú eres un jugador ya de experiencia, que lo vas a hacer con responsabilidad. Si tú crees que estás en condiciones, vamos. Y empezamos, yo creo que deben haber pasado 3 meses y un poco más, 3 meses y medio, y apareció la primera citación. Y de ahí ya no me bajé más. Ahí estuve considerado prácticamente en todos los partidos y estaba hasta que pude tomar la titularidad, muy dura la porque competencia. eso fue muy difícil porque el trío que estaba jugando no cometía errores, era muy sólido, eh, tenía muy pocas suspensiones y no se lesionaban. Entonces era muy difícil que hubiera un cambio, pero yo estaba siempre en la citación, estaba ahí esperando, estaba muy contento porque me había recuperado y porque estaba ya arriba del barco y continuaba la racha positiva, que eso ayudaba mucho también. Así que esa fue la partida de poder empezar a aportar al equipo con minutos, con entrada de los segundos tiempos, cuántos resultados. Esa fue mis primeras incorporaciones. Yo creo que debe haber sido un poquito antes de mitad de año, entre julio, Exacto. invierno, por ahí. ¿No? Y ahí yo quería llevarte, porque ese año la categoría de ascenso tiene nombres, obviamente el que más uno recuerda, porque fue goleador de esa temporada, nuestro Ariel Pereira, pero San Marcos tenía a Joel Estay, estaba el Nacho Quintero, que bien lo conoce, Jonathan Novoa en Deportes Puerto Montt, que además ya tenía el Pato Chuop allá, Municipal en Iquique en Sí, ese entonces tenía al Zorro Martel, en el norte también sí. estaba Roberto Castillo en Antofagasta, que contaba con otro argentino que también era goleador. Entonces, no sé si te recuerdas cuál era uno de esos, o quizás otro que no estaba en la tabla de goleadores, pero los más difíciles de marcar en ese entonces, donde
también ahí estaban mucho más marcadas las posiciones que hoy en día. Hoy día uno ve que todo se va moviendo, muchos llaman un caos organizado las posiciones tácticas, en cambio en ese entonces o estaban claros los dos delanteros o el 9 titular. Sí, era difícil. Ahí tú nombraste mucho, Joel, el Pato Chove, son jugadores fuertes. Me acuerdo de JJ Osandón, hacía muchos goles de Copiapó. Ya era el capitán de ese equipo y era muy, muy pesado, era un tipo con experiencia. Juan Francisco Viveros de Bueno, el Lota equipo también. bien, sí, sí, no, de verdad, sí, yo creo que repasamos todo el equipo. El Nacho hizo una muy buena campaña en Temuco. Eh, Así que, así como recordarme de alguno en especial, con el equipo que nos encontrábamos era durísimo. Sabíamos que el Deporte de Iquique era el equipo como más avesado porque tenía una base de jugadores de primera que habían hecho cosas muy importantes y ellos manejaban muy bien, tenían un manejo del partido diferente a los otros. Ellos bajaban el ritmo, manejaban muy bien al árbitro, tenían experiencia, entonces sabíamos que ahí nos íbamos a encontrar con otra cosa. Y cada equipo tenía su fortaleza, entonces yo creo que también nos sirvió mucho de que Emiliano a nosotros nos traspasó la idea de que si queríamos conseguir algo, no nos podíamos confundir. Y creo que es lo que mira, yo creo que incluso escuchándolo a ustedes durante la semana, tratando de ver el análisis de lo que le puede haber ocurrido o no en la calera en el segundo semestre, yo creo que eso también nos podría haber pasado a nosotros. Yo se los dije a ustedes en algún momento que creo que el equipo de Unión La Calera se cebó, se creyó a rato un poco más de lo que se equivocó el rumbo de la fortaleza que tiene y no aprovechó lo bueno que tiene y se fue por otro camino. Nosotros creo que esa fue una de las virtudes que tuvimos, que no nos confundimos nunca. Sabíamos perfectamente cuál era nuestra fortaleza, pero también conocíamos nuestras debilidades y tratábamos de ocultarlas de la mejor forma. Entonces nosotros no íbamos a pararnos de igual a igual con Iquique porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con Rodrigo Pérez, con Fuentes, con Zorro Martel, con Calule. Se me deben pasar uno, dos, tres más, que eran puros jugadores que ya venían con un montón de campeonatos en primera. Y nosotros, si bien habíamos tres o cuatro que habíamos jugado regularmente en primera, los demás muchachos eran algunos juveniles y otros que habían estado siempre en el ascenso. Entonces, a veces pesa un poco el nombre, jugar contra jugadores así en la categoría, a veces complica. Pero los chicos entendían que tenían que ir de otra forma. Nosotros íbamos siempre, no de chico a grande, pero sí sabiendo que teníamos que tomar la forma de nosotros era calladito, tranquilito, no cambiar los esquemas, no improvisar, y ir fuerte y derecho pensando en nosotros y los resultados los sacábamos. Siempre he recordado ese plantel por la fortaleza en condición de local. Ahí también tiene que ver un poco, no sé si con la filosofía o el estilo también del profe Emiliano, pero también con algo que costó mucho volver a tenerlo. O sea, Calera después de eso pasa mucho tiempo sin hacerse fuerte de local. Creo que con ahora recién ya en el nuevo estadio, inclusive con Voivoda alcanza a tener una buena temporada de casi el año, ciertos meses de no perder, pero ese 2010 fue muy, muy importante eso y allí pasaba algo interesante porque también la zona norte terminó siendo la zona más difícil porque los cuatro que terminan primero en la tabla de la liguilla eran los cuatro que se habían metido de la zona norte. Entonces, cuando uno habla de la dificultad que tiene en ese entonces viajar a Antofagasta, Arica, a enfrentar a Municipal Iquique, además no era, o sea, lo difícil no era previo al partido, sino que en cancha también terminaron siendo los mejores de esa temporada. Sí, era complicado. Eh, yo siempre he pensado, no sé, o en lo personal, para mí siempre ha sido más difícil ir a jugar al norte que al sur. El clima que siento que es más hostil, tanto en la tribuna como el clima, me refiero a las temperaturas y eso. Eh, el entorno también, ¿no? A mí en lo personal no me agrada mucho ir al norte, desierto y eso. En cambio tú vas al sur y te sirve hasta, vas con otro semblante, el paisaje es más bonito, los estadios para mí eran mejores, las canchas también, entonces estás predispuesto a que tu juego sea mejor, el desempeño, no sé, por lo menos hablo en lo personal. Entonces, sí, era más pesado para nosotros y se armaron muy buenos planteles en el norte, como te repito, el de Iquique, el de Arica eran equipos pesados y los de Copiapó también.
Entonces sabíamos que íbamos a tener una carga importante ahí y lo supimos sacar con mucho trabajo. Creo que lo físico nuestro también fue fundamental, el trabajo de Andrés. Conversaba mucho con lo que planteaba Emiliano, de la forma que Emiliano plantea su fútbol. eh, Se necesitaba tener un buen fondo físico y Andrés fue fundamental en eso. No, no daba un espacio a que tú pudieras fallar. Creo que hubo un cambio muy importante también que a nosotros nos hicieron saber a principio de año de esa temporada que querían tener un cambio que ya venían de los años anteriores con un cierto vacío en eso, en el tema del profesionalismo, en el tema de que de los cuidados, habían habido problemas de indisciplina, no sé puntualidades, pero se comentaba mucho eso, que el año pasado ocurrió esto, que no subimos por esto, que podríamos haber llegado más lejos, pero ocurrió esto, entonces nosotros no queríamos caer en lo mismo. Y como te digo, la importancia del cuerpo técnico, la importancia de los más grandes que asumimos responsabilidades ahí para que los que estaban, que eran más chicos, sintieran lo mismo y que teníamos que tener un objetivo eh, fijo y que lo teníamos que conseguir la única forma que lo íbamos a conseguir era con orden y con disciplina, porque no nos sobraba nada. Entonces teníamos que, no podíamos fallar. Era un plantel que tenía, bien lo dices tú, un grupo de jugadores grandes. Bueno, obviamente ahí uno piensa en Giovini, pero Giovini tenía 28 años en ese momento y se habla de que el arquero alcanza cierta madurez, los 27 hacia arriba. Bueno, ahí está el caso de Víctor también con 30, pero claro, los que estaban sobre esa edad eran el mismo Carioca, Pericás, que habían alcanzado recién esa edad, el trabajo obviamente de Ariel, que quizá era el más experimentado. ¿Y cómo ¿cómo era este plantel en la interna? Porque también me imagino que con esas instrucciones a comienzo de año de, oye, tenemos que hacer este cambio en lo físico, también debe haber un espacio para poder compartir, porque se notaba que también había mucho de eso, mucho grupo humano, mucho plantel. Yo puedo saber y he probado que usted también es el encargado del asado. ¿Cómo se daba también esa instancia en el equipo del 2010? Sí, bueno, en el 2010 yo no tuve mucho la posibilidad de ayudar en la parrilla porque ya había muchos encargados. Yo venía llegando, habían algunos que ya estaban heredados de un rato atrás y ya con cinco en la parrilla no resulta bien un asado. Ahí tiene que haber uno o dos máximo. Los demás tienen que disfrutar y hidratar al parrillero. Claro. Eh, Después, el 2012, 11, por ahí ya pude meterme un poco más y ayudarle a Lucas, que era el que hasta el día de hoy sigue manejando el tema de las carnes, que es su pasión. Y yo le colaboraba un poco en algunas cosas, porque era harto trabajo. Pero ahí sí había harta camaradería, generalmente nos comíamos un buen asado, compartíamos y había límites. Emiliano era muy relajado en ese sentido, pero él sí daba a entender de que las cosas tenían que funcionar al otro día de la misma forma como había funcionado el entrenamiento anterior y que si las cosas seguían pasando así no íbamos a tener problemas para volver a pedirle la facilidad de juntarnos y comer un asado y compartir algo y por qué no tomar una cerveza entre los compañeros. Yo creo que él estaba mucho más abierto a que lo pudiéramos hacer en grupo y que nos relajáramos un poco y compartiéramos en equipo, a que anduvieran por diferentes lugares o saliendo solo. Él prefería mucho más que lo hiciéramos en grupo. Y resultó bien, nunca hubo ningún problema. En eso asumimos la responsabilidad también siempre los más grandes de al que veíamos que estaba a lo mejor confundiéndose un poco, había que tratar de llamarlo a terreno y no olvidar el objetivo que teníamos, que cualquier paso en falso que tuviéramos durante el año iba a desviar la atención de lo que teníamos. Si teníamos un compañero con algún problema eh, de conducta o, o si teníamos algún compañero o algún grupo de chicos que los pillaran en algo que era extrafutbolístico y coincidía con un mal resultado el fin de semana o algo, iba a ser ese el punto que no iba a detonar la baja de confianza y los problemas que podíamos tener internos. Entonces no podíamos fallar en eso, era algo muy manejable
que creo que lo llevamos muy bien durante el año. Mario, y ahí cuando tú mencionas los más grandes, ya mirando la tabla de los jugadores en ese año, al tiro me saltó esa duda. Ahora que lo mencionas tú también, precisamente son jugadores que tienen algo en común, por lo que hablábamos, el tema de, más allá de la edad. Víctor Rivero, hoy entrenador, el caso del Pancho Bamonde, yo sé que trabaja también como con una escuela, el Nico Suárez, ayudante técnico, hoy, Pancho está en San Luis en las exacto. divisiones inferiores. En la Sí. división inferior, tiene toda la razón. Precisamente, él había tenido la oportunidad de encontrármelo hace un año, estaba con ese trabajo. El que ha de decir Dariel Pereira también, que ha tenido, que después los dirige, a ti precisamente, a Hugo, que también que tiene ese alcance, el Flaco Galdames, que hoy está en las inferiores de Calera. O sea, era un grupo que la parte, desde liderazgo, táctica, también le motivaba mucho. Sí, eso podía haber jugado a favor, como fue, y también podría haber jugado en contra, porque habíamos varios jugadores que estábamos bordeando los 30 años, algunos ya con 30, 31. Ariel creo que era el que se nos escapaba un poco más y el Cata Díaz creo que era el más grande, junto con Ariel. Entonces, pasa que cuando tú tienes varios jugadores de esa edad, el camarín se te puede dividir porque se va un grupo para un lado, otro para otro, y los grandes, cuando se pelean un par de chicos en el plantel, no es tan importante. Cuando se pelean un par de grandes, ahí es diferente, Puede porque dividir esos par de aguas. grandes se dividen las aguas. Entonces, aquí se alinearon los astros y la mayoría de los jugadores que estábamos ya en una edad donde teníamos que podíamos más hablar en el camarín, nos llevábamos bien, primero, teníamos buena relación entre nosotros nos dimos cuenta de inmediato los jugadores que deberían aparecer más como los protagonistas y los que debíamos estar un poco más apoyando desde atrás, que no por eso íbamos a dejar de ser importantes, porque muchas veces fuimos fundamentales en decisiones, pero no necesariamente íbamos a aportar una jineta o íbamos a estar en alguna reunión. Pero sí, los que estaban, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Ariel generalmente cuando iba a tener una reunión o cuando iba a tomar alguna decisión de grupo, lo conversaba con cuatro o cinco de los que estábamos ahí. Estaba Hugo, estaba siempre Héctor, estaba Lucas, el Cata, que el Cata no fue muy poquito lo que participó en cancha. Él a veces iba citado, a veces no participaba ni siquiera en la citación. Pero para nosotros era un tipo con mucha experiencia que nos ayudaba en la toma de decisiones de cosas que iban ocurriendo. Entonces eso fue fundamental también. Y estaba, bueno, estaba yo, Nico Suárez, y éramos súper tranquilos también. Ninguno con ánimo de figurar, ninguno con ánimo de quién quiere ser el que aparezca más. Entonces, la mayoría de los que estábamos apoyando, estábamos ahí rodeando a los que tenían que poner un poco más de cara y estábamos todos alineados en lo mismo y eso fue fundamental. Ahí el Cata Díaz, bueno, tenía 3 años de diferencia, si no me equivoco, con Ariel. Y lo que yo te preguntaba también, lo decía porque también comparten ese, de hecho, el paso por el CIFUP. O sea, yo siempre en la interna te molesto de que me encantaría y que pueda culminar aquello porque siempre, ya sea en las visiones técnicas, sobre todo también lo humano que eres, creo que sin duda puede ser un aporte de eso. Y hoy en día las certificaciones, quieras o no, son importantes. Entonces, creo que allí tendríamos un gran aporte. ¿Cómo fue tu experiencia en eso? ¿Qué te llevó a dar el paso? Podemos ver en un tiempo más cuando se alineen los astros. También sabemos tu carga semanal desde las escuelas de fútbol, el trabajo también ahí en la Croix. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo fue tu paso también por allí? Y te lo pregunto porque hoy en día, hace un mes, la sede del INAF estaba tomada, por ejemplo, por falencia que tienen hoy los estudiantes de allí. Sí, el otro día me enteré de eso, es lamentable porque, bueno, creo que es un lugar donde se pueden formar buenos técnicos. Eh, Mientras yo estuve fue una experiencia muy bonita, desgastadora, y creo que a lo mejor debería haber esperado un poco más yo de haber podido empezar esa carrera, haber empezado a estudiar. Yo cuando
Para serte sincero, yo de verdad no pensé que iba a extender tanto mi carrera. Yo proyectaba a los 33, 34 años, entonces comencé a estudiar con 30 o 31. Dije, bueno, preparando para cuando me retire, iba a estar titulándome como técnico también. El tema es que físicamente me sentía bien y cumplí 32 y cumplí 33 y la cosa siguió andando bien. Yo mantenía titularidad, estaba jugando en primera, el equipo le estaba yendo bien, habíamos hecho buenas campañas, entonces alguno que entendía mucho más de fútbol que yo y que tenía hartos años, incluso estando en el INAF, me lo recomendó y me dijo que el fútbol no espera, que yo estaba haciendo un buen torneo, que estaba haciendo buenas campañas y estaba jugando en Unión La Calera. Y me dijo, a ti te van a quedar fácil 3 o 4 años de carrera, yo creo que te tenés que preocupar más de eso, porque el estudio sí te puede esperar. Tú puedes retirarte del fútbol y después comenzar a estudiar sin problema, pero si descuidas ahora el puesto que estás ahí en Calera, eh, puede ser complicado, hasta puedes acortar tu carrera. Y le encontré toda la razón, me hizo mucho sentido porque ya el segundo año yo ya venía desgastado, estábamos viajando harto y yo ya estaba con la carga de los partidos de ser titular, entonces me tocó un par de veces, no sé, siempre me acuerdo de haber ido una vez a Calama, jugar un domingo, 4 de la tarde, tomar el vuelo de vuelta a las 8:30 y llegar a Santiago cerca de las 10:30, 11, 12. Me fui a mi casa en Santiago, dormí un rato y ya tenía que despertarme porque tenía que estar a las 8 en el INAF y estar todo el lunes hasta las 8 o 9 de la noche estudiando, liquidado, muerto. Porque allí la, entre Y comillas, facilidad para quienes no lo la saben es que facilidad, el futbolista tiene el día lunes como el el día intensivo. lunes. Exacto, se hacen todos los ramos el día lunes, todos. Entonces empieza a las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana y termina a las 9 de la noche, con una pausa de 1 hora y media o 2 horas que es el almuerzo, que es como a las 2 de la tarde, o de 1:30 a 3, una cosa así era. Entonces yo estaba muerto, venía de Calama, había jugado el partido completo, había dormido mal, el vuelo, me fui a estudiar, tomaba el auto que lo había dejado en Santiago y me venía manejando para estar el martes, me venía el lunes en la noche para estar en condiciones el martes y ya comenzar los entrenamientos con el equipo. Y tenía que estar bien porque ya me había perdido el entrenamiento del lunes. Entonces era un permiso que te daba el técnico a ausentarte un día, pero con la condición de que tú el martes tenías que volver sin ninguna excusa. Y yo venía con una carga gigante. Entonces me empecé a desgastar mucho. Y la verdad prioricé la carrera, que lo estábamos haciendo bien, y, y dejé congelada la carrera de técnico. Pude, pude hacer la mitad de la carrera. Una priorización de la carrera que también los hinchas de La Calera lo agradecemos porque también nos seguiste entregando esos muy buenos años y yo siempre digo, el bichito de la Copa Internacional llega con ese equipo de Ariel Pereira y en esa definición ahí con San Marcos de Arica. De eso y más, Mario, vamos a conversar, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos allí rememorando estos 15 años del ascenso del año 2010. Todo resuelve en el fondo la gente del equipo de La Calera. Por intermedio Gonzalo Barriga que se cambió de lado. Ahí viene jugando rápidamente la pelota. Apurando para Cuellar. Tiene espacio Cuellar. Tiene espacio Cuellar. Mata Cuellar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lindo! ¡Calenita de mi corazón! Juanito Méndez, Julio Pacheco, Villanita, Don Nico, Efraín Pacheco, ¡ay, ay, ay! Sabino, el Loro Chaguán, Rigoberto Cataldo, Juanito Landini, el Chico Virginia, el Charmando, Alejandro Carrillo, Pedro Pérez, Carlito Silva, por favor, Manolito Vara, está ganando Calera, golazo de Pereira, 29, 2-9, 29 del segundo tiempo, el fantasmita, el fantasmita, el fantasmita otra vez.
Bien, ahí estábamos de regreso escuchando ahí una parte de ese relato muy, muy, muy emocionante del año 2010 de Germán Astudillo, que en paz descanse y que siempre ahí lo tenemos en la memoria, en la sintonía roja y en el Nicolás Chaguán Nazar con su respectiva caseta. Mario, te quiero preguntar, bueno, tú alcanzaste también esta parte final de tu año en La Calera, donde obviamente ya esa cercanía con la prensa era distinta, con entrenadores que obviamente mucho más críptico y silencioso en cuanto a hablar durante la semana, a dejar ver el trabajo, cosa que en algún momento yo me acuerdo mucho más chico también. Yo, o sea, de hecho, el ascenso del 2010 yo lo vivo con 16 años, después ya eso de los 20 empiezo a ir mucho antes también a los entrenamientos, ya como metiéndose, conversando con usted, a veces sin siquiera las notas que le hacía no salían al aire, sin grabarlas, pero eran conversaciones que poco se dan. Y yo te quería hacer la siguiente pregunta, ¿cómo viviste ese momento, el día del ascenso, precisamente hace 15 años atrás, que terminó el partido mientras ustedes se están abrazando, felices, algarabía total, alguien está cruzando la cancha de rodillas? Eso también es cosa del que tiene Calera, o sea, esas cosas místicas y que era precisamente Germán pagando su manda. Su banda, sí, sí, cómo no recordar a Germán. Estaban todas, po, hasta medio en la organización del plantel ahí, coordinando una que otra cosa. Lo veía yo de repente en los partidos, en la entrada, con ticket, eh, en la radio, relatando, en la semana haciendo notas. Lo veía en todas, Germán, po, era un hincha más también. Entonces, y después lo ve aquella final llorando, cruzando la cancha arrodillado, y te vas dando cuenta que las cosas que se lograron ese año son, son mucho más que un ascenso, son cosas tan importantes para una ciudad, para personas que a lo mejor, incluso a mí se me acercó mucha gente que no era tan futbolizada, que no eran tan amantes de Unión La Calera, pero sí querían que el nombre de la ciudad, Calera, La Calera, estuviera, que la gente los conociera más, que se hicieran más importantes, que los valoraran más. Y creo que nosotros lo conseguimos después de tantos años, el llevar el nombre de Unión La Calera a primera edición y que lo empezaran a nombrar en todos los lugares, y que hicieran reportajes y que empezaran a salir jugadores más importantes y que viniera la televisión más seguido aquí a la ciudad y pudiera hacer notas. Creo que a todo el mundo le benefició en muchas cosas. Así que eh, era muy valioso todo lo que nos expresaba la gente, y lo que hizo Germán aquel día quedó patentado para siempre. Todo el mundo se acuerda, el relato de él también, todo lo vamos a recordar siempre, pues, si fue muy importante él también desde su lugar. Mario, y eso lo que tú hablas es muy interesante porque uno a veces obviamente se las da de tratar de hacer un estudio sociológico del fenómeno que unió en La Calera, sobre todo en una comuna que no estamos hablando de una ciudad de 100.000, 200.000 ni de 1 millón de habitantes. O sea, en un partido importante, un gran porcentaje del estadio, o sea, de la ciudad puede estar en el estadio, que fue lo que sucede, por ejemplo, en el año 2010, imagínate, o sea, un 20% de la ciudad estaba allí. En el estadio de Calle Baquedano, marca sin duda un precedente. Creo que el equipo del 2017 tiene esta mística, el equipo de los sueños imposibles, y que viene de la mano con la consecución del 2018, una Copa Internacional que hace lo mismo que tú hablas a nivel internacional, pero creo que todo eso no hubiese sido posible sin eso en el 2010, porque deja atrás 25 años, tú bien sabes que 25 años es una generación completa y más, o sea, puede haber ahí incluso un padre e hijo casi yendo a la cancha que no pudieron ver al equipo en primera, que lo logra ver en el 2010. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Porque también ahí, a medida que fue avanzando el campeonato Mario, también obviamente está esto del bichito de, bueno, nosotros somos capaces, pero también está este factor externo que es que se empieza a presentar más prensa durante la semana, medios de circulación nacional o Red Valparaíso. ¿Cómo lo fueron tomando ustedes también para precisamente no confundirse y en ese camino de no cebarse, no pasarse de rosca, no sobregirar el equipo cuando todavía no está completado el logro que buscaban? Con calma, ahí sabíamos que no podíamos cometer el error de confundirnos,
de perder el norte de lo que nosotros buscábamos, porque claramente empezó a aparecer más prensa, ya cuando se empezaron a dar cuenta de que nosotros estábamos siendo un protagonista importante, porque los ojos estaban puestos en Temuco, estaban puestos en Iquique, estaban puestos, ¿por qué no?, en Copiapó y en Arica. Copiapó dio una lucha importante en algún momento del torneo. Si no me equivoco, también Puerto Montt estaba haciendo un Sí. buen papel. Puerto Montt termina puntero en la Y de zona sur repente y empezamos a aparecer Antofagasta en la nosotros, que si norte. bien no éramos del Antofagasta, no era Copiapó, Antofagasta. Entonces, si bien nosotros no éramos la vedette del torneo, pero todos empezaron a dar cuenta que Calera no perdía. Empataba de visita, ganaba 1-0, de local también, no haciendo partidos deslumbrantes ni nada, pero siempre Calera ganaba de local 1-0, 2-1, 1-0, y estábamos ahí, po. Siempre cuarto, quinto, tercero en algún momento. Entonces todos empezaron a mirar y decir, ojo, que Calera está bien, no es un equipo con grandes figuras o estrellas, pero está ahí metido. Así que, y es fuerte, un equipo que ha costado mucho que le ganen. Y cuando nosotros empezamos a hacerle partido a estos que lo estaban nombrando como los candidatos de siempre al ascenso, y nosotros jugamos con ellos y tuvimos buenos resultados, yo creo que ese fue el momento donde dijimos, oye, nosotros tenemos una chance, ya jugamos con ellos y lo hicimos ver mal y a algunos les ganamos. Entonces, en la segunda parte del año, cuando ya tocó esa, como tú dijiste, a principio de año tuvimos que hacer una pequeña gira al norte y jugar un par de partidos seguidos, coincidió que tuvimos que, si no me equivoco, jugar un partido de Copa Chile y entre medio dos fechas en el sur. Yo creo que ese fue un punto de inflexión para nosotros porque nos trajimos, si no me recuerdo, desde 9 puntos hicimos 7, ganamos dos partidos y empatamos uno, creo que fue algo así, y nos metimos muy arriba en la tabla y dijimos ya, de aquí no tenemos que parar más. El objetivo del norte es tratar de estar metido en esa liguilla que va a ser los últimos partidos. Y si nosotros seguimos manteniendo nuestro rendimiento, esto va de aquí en ascenso, porque algunos que habían andado muy bien durante el año ya se les estaba cayendo la carrocería, ya no estaban teniendo los mismos partidos, estaban siendo muy irregulares. Y eso es lo que nosotros mantuvimos y fue muy meritorio, mantener regularidad. Es increíble esa regularidad porque ya para meternos de lleno a la liguilla, no, y no abusar de tu tiempo, y escucha este dato porque Deportes Antofagasta hace 45 puntos, los mismos que Calera. Calera queda segundo por un tema de ni siquiera de diferencia de gol porque tenía la misma, los que eran más 15, y Deportes Puerto Montt que hace 41. Entonces fueron tres equipos muy importantes en ello, pero el dato que yo creo que va muy en línea en lo que tú dices, Calera perdió 3 veces de 24 partidos jugados, solo perdió 3 veces. Entonces, claro, empató 9 y tenía un triunfo menos que Antofagasta, porque Calera hace 12 triunfos, Antofagasta 13, pero perder 3 partidos en el ascenso y ante al menos dos equipos que sí eran favoritos para ascender, como Deportes Antofagasta y el Municipal Iquique, que venía de ser campeón de Copa Chile hace un par de años. Entonces, son números muy, muy importantes, muy, muy fuertes y que son muy decidores. Ya viene esa etapa que tú dices que, bueno, viene la tabla acumulada, se señalan quienes van hasta la liguilla final, y ahí es donde el Tabla acumulada. norte se hace más fuerte que el sur y termina metiendo los cuatro primeros. Deporte Iquique campeón, Calera asciende con 26 puntos y Antofagasta y Curicó se van a la liguilla de promoción. Otro formato que hoy día ya también no existe, digamos, no se está trabajando de esa forma. Y ahí en la liguilla también vienen desde mi óptica como hincha, que de hecho pude estar ahí en algunos partidos. eh, Creo que siempre está ese viaje a la Lota que se hace, que fue muy simbólico porque también viajó mucha gente. El viaje que se hace a Puerto Montt. ¿Cómo tomaste esa liguilla? ¿Qué partido recuerdas de allí? ¿Qué viaje recuerdas? Porque también hay partidos que ahí también se dan. De hecho, recuerdo otro como en el año, que es cuando Calera casi llena el estadio con ese gol de Carioca, Antofagasta, que le gana 1-0. Entonces, hubo varios partidos, no sé cuál es el que tú más recuerdas de esa temporada que los fue marcando, quizás no solo pensando como en el trabajo a largo plazo, sino que esos 90 minutos, qué rico que lo pudimos ganar, qué rico cómo se dio,
y ese sí que es un envión para el trabajo a largo plazo. No, para nosotros, como te digo, fue muy importante esa salida al sur. Fue como el punto de inflexión, como te vuelvo a repetir, donde nosotros nos dimos cuenta que sí estábamos para algo importante, que ya lo más, para ser sincero, creíamos que lo más pesado lo habíamos hecho. El mantener la carga del año, y nosotros notábamos que estábamos mucho mejor cohesionados, nos había tomado una curva, no sé si ascendente, pero nosotros la manteníamos, teníamos una regularidad, no habíamos tenido bajones de 2 o 3 partidos, una racha mala, donde se jugara mal, no, teníamos partidos bastante regulares y cuando perdíamos, perdíamos por 1-0 o por algún gol de pelota parada, un córner, algo así. Era muy difícil que tuviéramos un partido donde habíamos sido un desastre o que no hubiera pasado un equipo por encima y nos replanteáramos el esquema técnico, táctico, o había una rotación muy grande de jugadores porque había algunos que no rendían. No, no estábamos pasando eso. Y sí lo veíamos en otro equipo, veíamos que las caras iban cambiando, que había rotación, que había cambios de técnico, que los equipos que se habían escapado mucho en la punta ya los habíamos pillado porque habían tenido rachas malas. Entonces, habían equipos que si bien habían hecho la campaña importante, pero habían tenido irregularidad. Y algunos los pilló en baja, lo que le pasó a Temuco, que perdió un par de partidos seguidos, que estaba pero puntero, en un momento eran eh, el Ballet Azul de la B y perdieron un par de partidos seguidos, luego le entraron las dudas y no ganó más. No ganó más, se salieron jugadores, tuvieron suspensiones. Y en esa gira al sur nosotros conseguimos resultados importantes con ellos, con Puerto Montt, si no me equivoco, un partido de Copa Chile, si no me equivoco, puede haber sido En con Conce. Concepción, sí, señor. Ya, ahí está. Entonces jugamos esos 3 partidos y nos fue bien, nos fue bien. Y volvimos felices diciendo, oye, aquí esto hay una chance muy importante y está ahí. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Teníamos que jugar con todos los que estaban arriba de nosotros, teníamos que jugar y recibirlo en casa. Así que ese era nuestro potencial. Eso te iba a decir, Mario, porque más allá de incluso lo que revisamos en la tabla de la zona, que eran 9 empates y 3 derrotas, esos empates les sirvió mucho también en la liguilla final, porque de hecho con Antofagasta, Iquique, Curicó, de visita se empata, todos con ellos y de local también se manejan esos resultados. Entonces ahí viene, yo creo, lo que bien dices tú, el saber plantarse con un sistema, serle fiel. No desesperarse y saber que se le iban a dar las cosas. Siempre recuerdo una frase que tú me dijiste en estas tantas conversaciones ahí con los amigos de la Sintonía Roja, que eso tenía mucho también Emiliano, el no se desesperen, este es nuestro plan de juego y así va a salir, la que tengamos va a ser y el orden defensivo posterior y previo a eso, pero tener siempre, no era que no se pensara en el arco rival, se sabía que iban a tener ciertas ocasiones y había que marcarlas. Sí, Emiliano sabía cerrar muy bien los partidos y a veces los cerraba en momentos que muchos nos mirábamos y decíamos, oye, quedan 20 minutos. Pero él leía algo, en algún momento yo creo que tuve una conversación con él, porque él necesitaba hablar con los de atrás para que supieran interpretar lo que él quería decir desde afuera. Es muy importante eso, que él puede dar un grito y tú tienes que saber lo que tienes que traspasarle a tus compañeros de la idea de juego que está pidiendo el técnico. Entonces, muchas veces estábamos jugando de visita, haciendo un partido correcto, pero no estábamos con la lucidez como para llegar al arco, no habíamos llegado durante todo el partido. Es más, habíamos defendido muy bien porque no habían atacado mucho y habíamos llegado, no sé, por minuto 25 a la media hora del segundo tiempo, jugando a lo mejor, no sé, te puedo nombrar un Iquique, un Antofagasta o un Arica, un partido muy, muy duro y había muy poca posibilidad de marcar un gol. Entonces, él de inmediato daba la señal de que priorizo llevarme un punto de este partido tan trabajado que querer ir a buscar el resultado y llevarme un 1-0 en contra por querer haberlo ido a buscar. Y yo le encontraba razón. A mí me decía, cuando nos miraba atrás de repente, listo, se cerró. Nada más, no ataquemos más, a defenderse estos últimos 15 minutos y nos llevamos un punto que al final nos terminó sumando cada vez que hicimos eso. No, no perdí. Aparte,
manteníamos la confianza porque nos veníamos con un triunfo importante, nos veníamos con un semblante psicológico bueno, la planificación de la semana era muy buena, era optimista, decir, oye, fuimos, viajamos, trajimos un punto súper importante, ahora aquí el local nos toca con X equipo y ahora nos vamos a pasar por arriba. Y era lo que hacíamos, era lo que hacíamos. No era perder 3 puntos o 2 puntos perdidos por ir a tontas y a locas, sino que era trabajado y lo que mencionas tú, el mantener la distancia, porque al final Calera sumaba uno, pero el rival también, entonces mantenía esa distancia, se quedaba allí y allí Calera, bueno, tuvo ciertos puntos de bonificación que fueron dos en ese arranque por la tabla acumulada. Yo te quería preguntar por un partido ya cerrando, ya llegando en esa previa al 5 de diciembre que lo hablábamos para llegar a ese partido. El partido con Puerto Montt, yo recuerdo que lo ganan muy bien, buena actuación ahí en ese entonces de Pereira, no Ariel, sino que Rodrigo, y allí terminan, pero ustedes no sabían o desde afuera le estaban diciendo lo que estaba pasando en Temuco con Antofagasta, porque yo me acuerdo que nosotros estábamos escuchando una radio del sur que estaba transmitiendo precisamente lo que sucedía entre Temuco y Antofagasta y fue como alivio entre gritar más los goles de la radio que los de ustedes allí. ¿Cómo lo vivieron eso también? Porque también recordemos, no era como que estuviese ahí Andrés Toro al lado con una tablet con la transmisión del otro partido, era un poco No, no, más difícil. no, era totalmente diferente. Nosotros, si bien estábamos muy concentrados en nuestro partido, porque era un rival complicado y jugar en Puerto Montt no era fácil, estábamos teniendo un buen resultado y nosotros solamente dijimos aquí tenemos que conseguir nuestro resultado. No pensemos en nada más, hagamos la tarea nuestra. Si lo demás funciona, perfecto, pero no va a pasar nada si nosotros no ganamos este partido. Y eso fue lo primero pero sí nos dábamos cuenta en el entorno la barra que si no me equivoco estaban del lado del canal que cruza. Exacto. No estaban en la tribuna, en la parte del estadio principal, estaban en el lado que da hacia la costa, hacia el al canal que cruza ahí. Y, y yo veía que la barra de Unión La Calera, incluyendo al tarro que se tiraba por arriba de la reja, estaban celebrando por algo. Y ahí ya nos empezamos a dar cuenta que los resultados se estaban dando bien entre los equipos que estaban jugando también en la misma fase que nosotros. Así que eso también nos motivaba a mantener la concentración porque el partido seguía y Puerto Montt nos atacaba con todo. Y lo pudimos mantener, luego nos enteramos que los resultados habían sido positivos y viajamos tranquilamente a Calera para tratar de cerrarlo. Y Había que que cerrar viajes todo también el buen trabajo en que esa habíamos hecho época. durante el año. Sí, bueno, lindo recuerdo. Aparte de viajar de vuelta cuando ganas, cuando te trae los resultados, es súper bueno porque tu cabeza va tranquila, vas contento, todo el ambiente es de alegría, entonces lo más probable es que surjan cosas buenas de esos viajes después cuando vas en retorno con la misión cumplida. Totalmente y con ese trabajo realizado. Mario, y ya en el día 5 yo me imagino y te quería preguntar, jugando siempre con una cantidad más o menos promedio de personas, ¿cierto? Teniendo estos partidos como con un pic de gente que llegó al estadio, como recordaba ese gol de Carioca ante Antofagasta en ese 1-0. Cuando ustedes están en el partido con Lota, está la foto de rigor, ahí tú estás abrazado, creo que está entre el Pancho Bamonde y el Nico Suárez. ¿Cómo vivía y cómo veía el estadio? Porque me imagino que pese a que ustedes supieran en la semana que eso se veía venir, el verlo allí en un estadio que hoy cae en 9.200 tiene otra forma, pero allí era un gran coliseo con más de 10.000 personas, donde se escuchaba la bulla, donde ese año había estado el Mundial de Sudáfrica, entonces las bubucelas también se hicieron presentes en ese año. ¿Cómo fue esa imagen? ¿Cómo fue ese momento de decir, aquí estamos, vienen 90 minutos y dependen de nosotros? Mira, fue muy lindo. Nosotros ya de la entrada, yo creo que nosotros vimos autos ya entrando a la carretera en la cruz. Ya desde Pocochay hacia allá vimos un par de autos que estaban estacionados con las banderas de Calera y cada vez se fue viendo más gente. Mientras más nos acercábamos, ya la subida del Lautaro era gente por lado y lado y nosotros no lo podíamos creer. Era una motivación extra.
Sabíamos que era muy importante, el rumor era siempre que Calera había tenido dos o tres oportunidades hace poco, que habían estado a punto de subir y siempre pasaba algo. Entonces nosotros teníamos una presión, yo no te lo puedo negar, tenía ese nerviosismo y la obligación, nosotros decíamos, no podemos ser nuevamente unos más de la historia donde va a decir, pasaron estos por acá, lo hicieron súper bien, pero cuando había que abrocharlo no lo abrocharon. Entonces nosotros dijimos, aquí tenemos que romper la historia, si no nos vamos a quedar en lo mismo y tenemos que dejar marcado esto acá nosotros como los que tenemos que salir de este tema. Y bueno, la complicación es que partimos perdiendo. Pero la llegada al estadio, para volver a eso, fue impresionante. El bus no podía avanzar, las calles son estrechas a la entrada del estadio y el bus de verdad tuvo una cierta demora porque la gente se cruzaba y nosotros íbamos disfrutando el momento. En ese tiempo no tengo muchos recuerdos si tú podías ir grabando y todo eso. La mayoría, yo por lo menos ni ahora ando grabando cosas, Claro. en ese tiempo menos. Solamente mirábamos y disfrutábamos nomás y saludábamos dando las gracias por todo el mundo que estaba ahí apoyando. Luego cuando salimos a hacer el calentamiento y vimos el estadio lleno, nos quedaba más que la motivación de poder cumplir y abrochar luego que pasaran nuevos esos 90 minutos y poder quedarnos con el resultado y ascender. Claro, esos recuerdos audiovisuales son más de cámaras VGA de estos celulares antiguos, o bien las cámaras digitales que estaban en Sí, ese entonces. Mario, y allí, ¿qué mensaje viene de la banca en el partido? Porque se arranca perdiendo, lo que hablábamos recién, no desesperarse, el plan de la semana, o meter otra marcha. ¿Qué escuchabas o qué interpretaban los de atrás según lo que venía desde la banca? no, lo que pasa es que a nosotros siempre nos llegó el mensaje de calma. Lo que pasa es que antes de aquel gol de Huentelaf, nosotros habíamos tenido tres oportunidades de gol, pero muy claras. Nosotros ese partido teníamos que haberlo ido ganando antes del minuto 20 por 2-0 sin problema, porque habíamos tenido oportunidades de gol mano a mano, pero muy, muy claro, fácil, ¿no? Entonces, y el dominio del partido lo teníamos nosotros por completo. Entonces era algo que era inminente, que en algún momento iba a caer el gol. Entonces no se desesperen, no se desesperen. Y sobre la misma viene ese centro fatídico que Huentelaz cabecea fuera del área grande. Yo cabeceo al lado de él, incluso chocamos la cabeza, nos cortamos. Y claro, el centro iba muy preciso a él, que prácticamente nos saltó. Y, y logra pillar a trasmano a Lucas y esa pelota entra como lento y se mete, fue como un gol medio accidentado, fue muy raro, fue muy raro. Fue un balde de agua fría que incluso hubo un silencio en el estadio, pero después de haber sido un minuto, 2 minutos y nos repusimos todos y seguimos en la misma, atacando, la gente siguió alentando. Entonces, el segundo tiempo tenemos que salir a hacer lo mismo y la pelota en algún momento va a tener que entrar porque vamos a seguir atacando. Y así fue. Y fue muy bonito también, importante yo creo para usted, futbolísticamente hablando, que no hubo entre el 1-1 y el 2-1 definitivo tanto tiempo. O sea, no alcanzaron a desesperarse, porque quizás ya con el empate podían ver más cercana la victoria y caer en eso. Pero pasa muy poco y Si no logran me cerrarlo. equivoco, Beto, si no me equivoco, nosotros con el empate, si no me equivoco, nosotros con el empate ascendíamos. Claro, Creo que claro, sí, claro. ¿no? Pero porque según cómo se estaban dando también Entonces, ciertos resultados. claro, cierto resultado, creo que nosotros entrábamos ascendidos. Con el 0-0 nosotros estábamos prácticamente listos en el ascenso. Y cuando cae el primer gol de Ariel, es es una liberación, la verdad. Es volver a soltarse porque había transcurrido un buen momento del segundo tiempo, no recuerdo bien, minuto 25 puede ser, Sí, sí, 20 sí, sí. o Ahí entre el 25 70 y del segundo 75 se dan los tiempo. dos goles, sí. Listo. Entonces ya estábamos empezando a mirarnos las caras de en algún momento soltar un poco el plan de juego y es cuando tú te empiezas a desesperar y empiezan a caer los pelotazos y a buscarla como fuera. Y justo en ese momento, cuando podíamos haber dado ese paso, y ahí no habríamos sabido qué ocurría, cae el gol de Ariel. Y cuando cae el gol de Ariel, nos vuelve a todos, yo creo que un poco el alma al cuerpo y la confianza de decir ya esto,
de aquí tenemos que ir por el otro y lo bueno es que salió rápido y pudimos retomar toda la fortaleza y la solvencia que teníamos. Aparte ahí también se da un cambio que eh, para muchos que quizás no pregonan el estilo del profe Emiliano, en los cuales yo me incluyo de los que sí pregonan, o sea, yo siempre digo un Rivero astorguista, no solo por los ascensos, sino que la versatilidad que tenían esos dos equipos que ha ascendido Calera, la polifuncionalidad, y allí también él hace para mí un gesto que tiene que ver con el ir por más, el ir por el partido, que es sacar al Nico Suárez, ingresa Cuellar, justo antes que vengan los goles. Entonces allí también fue Claro. un Sí, un mensaje claro de lo que buscaba. claro, sabes que la tenía clara, él sabía que, bueno, en ese partido se tenía que ganar porque había que asegurar y buscar el resultado, o se tenía que ir a buscar ese gol del empate para poder liberar la situación en la que estábamos complicados versus, porque ya no había más chance, versus otro partido atrás, donde no era necesario hacer eso, porque a lo mejor ir hasta perdiendo 1-0, mira lo que te estoy diciendo, yo creo que muchas veces es muy diferente volver con 1-0 que a lo mejor te hicieron un gol de penal o un tiro libre. Entonces tú mantienes tu convicción, claro, perdimos ante un buen rival y perdimos por una pelota parada, dar vuelta a la página y sigamos en la misma. Es muy difícil cuando vuelve después con una goleada. Entonces él se manejaba muy bien en esos temas. Y ahí la apuntó. Bueno, sacó un defensor y fue a buscar el partido y le resultó. No, increíble ese día, Mario, ya la última que tiene que ver con ese día. Después, si la llegada fue caótica, pese a que todavía no había nada que celebrar quizás, la salida fue mucho más. A ustedes ahí saliendo por la escotilla del bus. ¿Cómo fue eso? Porque también tiene esa mística, ese folclore, obvio, de las celebraciones. Yo el otro día, ahora reciente, miraba como este bus del Flamengo en la Copa Libertadores llegaba rodeado de gente, cómo lo tomaron ustedes esa llegada ahí a donde estaba el escenario, que uno ve esas fotos que desde el escenario JJ Pérez, pero totalmente lleno, la gente caminó, desde el estadio, me acuerdo que nos fuimos caminando hacia allá. ¿Cuál es la imagen que te queda allí? La gente cantando, bailando, gritando por los balcones, banderas, y todos teñidos de rojo y claro, ese rojo y blanco que también tenía esa camiseta que todos la recuerdan hoy por, por ser la del ascenso y de hecho que hoy a la fecha estaban haciendo una votación para ver cómo sería el modelo 2026. La más votada, por lo menos hasta cierta hora de la tarde, es una que tiene los listones verticales, tal cual la del 2010. O sea, en la retina está, en la memoria está. Ah, qué bueno. Mira, inolvidable, po, muy lindo momento, son esos momentos que ustedes como hincha atesoran, nosotros como jugadores también. Son pocos, bueno, algunos tienen la suerte de vivirlo mucho en su carrera. Nico estaba a punto de nacer, eh, entonces había un sentimiento encontrado. Pasaron muchas cosas ese año 2010. Estaba la situación de haber tenido el terremoto, que fue muy, muy duro, el nacimiento que venía de Nicolás, el ascenso del equipo, la lesión grave que tuvo al principio, que fue duro también sacarlo adelante. Claro, ahora ya lo vemos después, pero yo me pongo a analizar y digo, igual hay que estar ahí con un corte de ligamento a los 3 días de llegar a un plantel y remarla para poder conseguir cosas, y lo conseguimos así, entonces. Y no lo hablo solamente por mí, hubieron compañeros que tuvieron muchas complicaciones que a lo mejor no se enteró todo el mundo porque las supimos manejar bien, pero tuvimos nuestras complicaciones. 3008, 4000, 4500, andábamos ahí, el estadio se veía siempre bien llenito. Entonces hubo un ambiente muy lindo todo ese año, fue muy positivo, con alto y bajo, porque la vida es así y con cosas complicadas que superar, pero en el balance final se corona con ese ascenso y con muchas cosas positivas que siguieron pasando. Justamente que ahí con esos temas que mencionas en tu última respuesta, yo pensaba y direccionaba mi última pregunta, que tiene que ver incluso con la primera que te hice, que cómo fue esa concentración, y tiene que ver con esto, yo en lo personal, yo te lo he dicho también cuando hemos estado,
juntos, que yo a ti te considero un ídolo de Unión La Calera, porque, claro, uno puede caer en diferencia, cuál es un referente, cuál es un ídolo. Yo, por lo menos en lo personal, considero de que Ariel, Lucas y tú son los ídolos, a mi parecer, de Unión La Calera en este siglo XXI. Me hago responsable de aquello y sé que tengo una gran hinchada detrás que lo puede respaldar. Y yo te quería preguntar eso, Mario. Tú, hace 15 años que estamos conmemorando esto, el cómo arrancó ese año, incluso situándolo así, o sea, ese día llegando a la segunda fecha, un campeonato que quería empezar con muleta a ver a tu compañero en pleno postoperatorio. ¿Imaginabas que ese año era el del ascenso, romper una racha de 25 años buscando eso, que 15 años después eres recordado, quizás a veces el ídolo es como este más rockstar que se lleva las luces, pero tú eres para mí un ídolo de un perfil muy, muy humano que tiene esa humildad. Y que eso también lo hace ser un líder que puede llegar más allá de sus propios compañeros, que pasa a los hinchas. Te radicaste acá. ¿Cómo cambió ese año 2010 para ti, más allá de que también haya venido con la marraqueta bajo el brazo, como lo conversaba recién? Eso, po, que sin querer, yo te tengo que ser sincero, yo siempre le he comentado a usted, yo en un principio venía por un año. Yo cuando está la posibilidad de venir uno a La Calera, tomamos la decisión de venirnos, sabiendo que era un lugar que yo ya conocía, que había dejado eh, amistad acá, gente conocida, y yo dije que iba a ser un buen año para el plantel que había y las ganas que habían de conseguir algo importante. Lo único que queda es sumarse y aportar en donde te toque estar. A mí me tocó estar en diferentes situaciones, estar fuera de la cancha por una lesión y aportar desde ahí, con experiencia, con ayudar a compañeros, habían hartos muchachos jóvenes. Después me tocó estar en las citaciones, en los viajes, pero no participando mucho en el juego porque venía recién volviendo de la lesión. Pero yo me sentía importante igual, porque me lo hacían saber mis compañeros, que eran buenos los consejos que daba, que era bien que me vieran ahí en los viajes. Y luego que me tocó todo el segundo semestre estar participando dentro de la cancha y ayudando en lo futbolístico, eh, fue soñado, fue muy bonito. Luego viene de la mano el hecho de que eh, Jennifer, mi señora, estamos esperando a Nicolás. Surge la idea de por qué no quedarnos acá, surge después del ascenso el renovar un contrato, y como te digo, me vine por un año y me quedé aquí, porque nos gusta el lugar, porque nos gusta la gente, porque estamos cómodos, estamos tranquilos, y yo estoy feliz acá, no necesito más. Donde voy tengo buena recepción, la gente tiene un respeto siempre, y el cual yo siempre lo agradezco, el respeto que han tenido para conmigo, para con mi familia, cariño. Entonces es lindo estar en un lugar así. Eh, Eso, por eso te digo que después de aquel ascenso, que en algún momento no era como imaginable, estaba en la proyección, pero uno no podía decretarlo de un momento a otro, vinieron puras cosas positivas. Así que yo soy un agradecido de aquel año, marcó algo muy importante en mi carrera, y creo que dio un segundo respiro para que yo la extendiera mucho más. Después jugué 8 años más, así que muy feliz. Y créeme, Mario, que lo que es Unión La Calera hoy día también es parte de usted como hincha, te lo agradezco. No fue un granito de arena, fueron sacos de arena que pusieron ahí ustedes, así que de verdad muchas gracias. Disculpa ahí hasta la hora que estamos conversando, de verdad te agradezco esto, Mario. Yo creo que la gente lo va a agradecer mucho, te van a hacer llegar también, y si es a través mía, los agradecimientos después cuando ya esto salga y esté arriba, cuando esté en el aire. Así que nada, dejarte el micrófono para que te despidas con un mensaje allí, como si fuese el saludo de cumpleaños de estos dulces años 15, ¿no? De los 15 años del ascenso del 2010, junto a Mario Berríos. No solamente, y como lo hago siempre, agradecer por el cariño de todo este tiempo que he estado acá.
por el respeto, por la buena onda, porque siempre hay un tiempo para conversar en la calle algo de fútbol, a todos los hinchas que ya no ubicamos, ya llevamos harto rato y son siempre los mismos los que nos topamos, no solamente aquí, me los topo en Viña, me los topo en Quillota, me los topo hasta en la playa. Siempre hay un calerano que tiene un momento para conversar de fútbol, para recordar cosas lindas y en mí vean a alguien que respetó la camiseta, que vine acá con mucha seriedad. Despedirme de la hinchada, de los que están escuchando y por qué no, de los nuevos hinchas también. Hay muchos muchachos que no vivieron esa época del 2010, que ahora deben tener 15 años, 14 años, a lo mejor están empezando a jugar, están en el club en las divisiones inferiores o simplemente son también hinchas del equipo y decirles que el 2010 hubo un grupo de jugadores que quisieron mucho a la institución, que se entregaron por completo y consiguieron algo importante y lo hicieron con mucho cariño. Entre ellos estoy yo, que me quedé aquí, estoy muy agradecido por cómo me han tratado siempre y desear siempre que a Unión La Calera le vaya bien. Todos los años estamos hinchando para que el club eh, pueda conseguir cosas importantes y siga haciendo y mantenga el nivel que ha tenido, el estatus, que el nombre que se ganó. Ya todo el mundo lo conoce mucho más y es lindo haber sido partícipe para ayudar a eso. Así que les dejo un gran abrazo, un amigo calerano ya acá, así que aquí estoy para lo que necesiten y cuando quieran, Betito, usted sabe, me puede llamar y hablamos de fútbol y de calera. Ahí estaba la conversación que tuvimos junto al gran Mario Berríos de este ascenso del año 2010, donde algunos con 25 años a cuesta de mirar a Unión La Calera pasar por distintas divisiones pudieron volver a sonreír y otros que, tal cual lo comentábamos con él, en lo personal, con 16 años tuvimos esa alegría que fue sensacional, sin duda porque era el sueño que se venía gestando desde el 2000, que por lo menos uno que está desde el 99 fue esquivo ese primer ascenso, el 2000 viene y ya en la primera vez fueron años donde tuvo de todo, donde bien lo conversábamos con él, años que estuvieron más cerca que otros de ascender, y sin duda el 2009 fue un año que vimos mucho más complicadas las cosas. Así que de esa forma queremos aportar como efecto cementero. Los saludos van de parte también de Pablo Sagreo, Víctor González, Alejandro Urán y quien les habla, Norberto El Beto Zamora, el licenciado del Gol, tratando de seguir creando identidad sobre todo en estos tiempos donde falta hace y cómo no recordar el ascenso del año 2010, donde en el pecho teníamos la insignia histórica, la que nos corresponde, la que algún día va a volver y aunque para ello tenga que hacer ahí un pacto con el diablo. Así que un abrazo para todos ustedes, feliz aniversario, aniversario número 15 del ascenso Unión La Calera, aguante Unión La Calera y aguante también toda su gente. Nos reencontramos en otra edición de Café Café Cementero.